tener en casa a un caballero al que le hemos enviado distintas invitaciones. Finalmente lo logramos. Chanel Rosa Chupani, en buen momento en Siendo Honestos. Caballero, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué Hola, tal? Catherine. Mira, de lejos, porque Sí. ¿qué problema? Aunque ya a ti te dio COVID y a mí Sí, también. también. Pero como quiera hay que mantenerse alerta. Te agradezco mucho, además, que me hayas escrito durante mi periodo Sí, de sí, convalescencia, por decirlo de alguna manera, aunque yo, gracias a Dios, no tuve mayores inconvenientes. Todo lo que pasamos por ahí sabemos, aunque tú no tengas inconveniente, pero siempre uno tiene la tensión de que puede empeorar, porque todos hemos tenido personas que comenzaron con síntomas leves y lamentablemente se fueron empeorando. O sea que es una enfermedad bastante traicionera, diría yo. A ti te tocó además lidiar con la enfermedad Sí. ejerciendo funciones de Estado. Así es. Que yo Fue creo un que momento también... difícil, Catherine, porque recuerda, hay que contextualizar en el momento que comenzó todo esto, marzo, principio de marzo, con poco conocimiento de cómo se trataba la enfermedad. Tú recuerdas esa paranoia que teníamos todos, que nos desnudábamos prácticamente al entrar a la casa, que los alimentos. Ya tú no te desnudas cuando entras a tu Yo, casa, ¿no? pero todavía me quito los zapatos, yo no sé por qué, pero yo creo que hay algunas cosas, Catherine, que yo digo que deben como quedarse después de la pandemia, que algunas medidas que hemos tomado que probablemente hayan evitado otras enfermedades. El hecho de tú tener, de tener el tapaboca y eso también ha contribuido que haya disminuido otro tipo de virus, gripales, etcétera. O sea, que hemos tenido por ese tiempo, pero como decía al inicio, la pandemia, el tratar con la pandemia fue dificilísimo. Los rumores que había. Tú recuerdas que ni siquiera las comunidades permitían que personas, que pudieran movilizar camas para ingresar personas en los hospitales, porque decían que el virus corría y se transmitía, podía salir del hospital y recorrer todos los pueblos, y tuvimos quema de goma, tuvimos manifestaciones en contra de eso, o sea, que fue muy, muy difícil. Tú trabajaste brazo a brazo con Rafael Sí, Sánchez Cárdenas, acuérdate que había un equipo que coordinaba el ministro Montalvo, que era una comisión de alto nivel, y estuvimos ahí prácticamente desde el primer día hasta ya entrar el nuevo gobierno. ¿Cuándo para el gobierno del presidente Medina, y me refiero a ahora se le llama gabinete de salud, ustedes no le llamaban gabinete? Era una comisión de alto nivel porque no había solamente sector salud, sino que había otros sectores. Exacto. ¿Cuándo esta comisión de alto nivel? Bueno, yo digo que la comisión de alto nivel se instaló cuando ya fue una preocupación, pero ¿cuándo para ti empezó a ser una preocupación real el tema del COVID? Porque recuerdo también que en primer momento la gente no estaba muy convencida. No. E incluso habían... Bueno, recuerdo que el primer caso, recuérdate que dijeron que era un invento, el italiano. No, yo creo que cuando comenzaron a haber casos en Europa, que por el tema de turismo, recuerda que aquí hubo que cerrar, lo primero que se cerró fue de Milán, los vuelos de Milán a República Dominicana. Entonces ya ahí obviamente nosotros sabíamos que no tardábamos muchos días en que le llegara el virus. Recuerda, el primer caso fueron Brasil, si no mal me equivoco, creo que México, y ya nosotros fuimos el tercer o cuarto país en América Latina que tuvo el primer caso. ¿Tú hablaste con el italiano? No, nunca lo vi, nunca lo vi. Tú recuerdas también, que tiene que ser otro tema, el que estaba enfermo de COVID. Yo recuerdo que a los 10 o 12 días yo tuve mi hermano con COVID y la gente era prácticamente, no, sigue siendo aislado, pero en ese momento era mucho más extremo el aislamiento. Yo recuerdo que las casas, en muchos casos, había que hacer una limpieza a profundidad. O sea, hay muchos temas. Yo siempre pensaba, en ese momento lo pienso ahora, ¿qué dirán dentro de 50, 60 años de nosotros en el tratamiento de esta pandemia? En cuanto a los medicamentos que hemos usado, las técnicas que hemos tenido para aislar, etcétera. O sea, pero lógicamente era un virus nuevo en ese momento y todavía hay muchísimas dudas del mismo, dudas científicas. Entonces, esos errores que yo le llamo, lógicamente eran errores que tenemos que pagar todos los países prácticamente. Chanel Rosa Chupani está al frente del Servicio Nacional de Salud, la institución estatal que se encarga de la coordinación de todos los hospitales del país. Y la ciudadanía regularmente sabe o se imagina lo que ocurre en una sala COVID. Pero quizás difícilmente desde una posición como la tuya se entienda cuál es la responsabilidad. Las enfermeras, las personas de limpieza de los hospitales, porque la gente piensa, hospitales nada más piensa enfermera y médico. Sí, violinista, farmacéutico, etcétera, sí. Esos trabajadores de la salud, en principio, Chanel, yo sé que tú recorrías muchos hospitales y aunque en principio la pandemia obligó a ciertas restricciones,
¿Cuál fue el sentir de tu paso por este...? Sí, mira, yo afortunadamente tuve muy buenas relaciones con los gremios del sector salud, con todos, y yo diría que una relación cariñosa en muchos casos, o sea que para mí fue mucho más fácil. El hecho también de que yo fuera tan horizontal en relación con, bueno, yo ayer revisaba mi WhatsApp, yo todavía tengo 700 y pico WhatsApp que no he respondido. No te puedo creer. Sí, todavía. Yo llegué a tener 2.000, casi O sea, más yo de soy 2.000. una afortunada que logré dar contigo. Esa es Entonces, la algunos verdad. ya ni siquiera tienen sentido porque era cuando yo estaba enfermo. Entonces, eso, el hecho de que yo estuviera en los hospitales y eso también, eso contribuyó a tener una relación. Lógicamente, el momento de la pandemia cambió muchas cosas. Incluso hubo gente que murió, dirigentes gremiales que murieron. Recuerdo Virgilio Lebrón, que fue un dirigente muy amigo, dirigente del sector de enfermería, que murió también al principio de la pandemia, que enfermó a sus hijos y eso, que fue un caso muy doloroso para mí en términos personales y también laboral. Eso, como te decía, hace también que la relación sea, cuando tú tienes una relación más horizontal con la gente, que la gente pueda llegar a ti, tener contacto, eso tiene un costo enorme, ¿eh? Porque yo recibía, como yo he narrado con una oportunidad, llamadas a las 2 de la mañana, a veces con cosas que no tienen que ver ni siquiera con mi trabajo, pero ese es el costo también que tú Pero tienes. tú diste tu teléfono por redes sociales. Sí, sí. ¿Ah? Y recomendé a los nuevos funcionarios no hacerlo, porque mira... Esa fue la recomendación, creo que la número 15 que tú exacto, diste, ¿no? exacto, Tú sí. diste como ¿no? 15 Sí, recomendaciones. esa fue la número 15, exactamente, que no dieran el número de teléfono, porque, o sea, igual la gente te llama por muchísimas cosas, que me paró un AME, licenciado, me paró un AME, que usted quiere que... Usted puede hablar con él. Es así. Sí. Chanel, viendo en retrospectiva, hubo aciertos, pero también hubo quizás errores. Evidentemente muchos de los errores, algunos se aplican al tema de la novedad, Sí, claro. estábamos resolviendo. Sí. Pero ¿tú crees que Y hubo otros sí, errores? Sí, mira, hay cosas que lógicamente en Europa resultaron más fácil aplicarlas. Políticas públicas que resultaron que en América Latina, que ese es el tema. ¿Cuál es el primer elemento de América Latina? El tema de la informalidad laboral. Recuerda, cuando Europa cerró, el grito, sobre todo de los grupos médicos, y te voy a decir una cosa, te voy a confesar algo, yo era el más radical en el gobierno en el sentido de que nosotros debíamos cerrar todo. Luego comprendí que el confinamiento total es una medida de clase media, o sea, que fuese más comprensiva para una gente que tenga un apartamento con 3 habitaciones, 2 baños, Netflix, una nevera, una cuestión, pero el trabajador informal que sale cada día o la persona que viven 6, 7 miembros en una casa con dos habitaciones, no era tan fácil. Y lógicamente eso, yo diría que en nuestro país y en América Latina, mirándolo comparativamente con Europa, que tiene una población laboral mucho más formal, fue uno de los temas que quizás contribuyó a que nosotros tuviésemos también mucho mayores. Recuerda que en un momento determinado América Latina llegó a ser el epicentro de la pandemia. De hecho, Brasil hoy día es el epicentro, yo diría, de la pandemia en cuanto a desborde de casos, etc. Yo creo que ese es un tema que no permitió que nosotros quizás aplicáramos algunas medidas que se aplicaron en otros países. Y hoy, otro tema tan importante, el tema de COVID tiene que ver con un aspecto preventivo, y es tú captar casos, ubicarlo y tenerlo y darle seguimiento. A nosotros se nos hizo muy difícil eso. Y a las actuales autoridades prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la gente primero no quería ir a uno de las casas que nosotros teníamos de aislamiento. Recuerda que eso fue un tema muy duro. La gente no quería aislarse, la gente tenía miedo a la soledad, la gente no quería estar lejos de su familia. Pero además en nuestros países, por las condiciones hasta disciplinarias de la población, eso se hace muy difícil. El principal punto preventivo de COVID es cuando tú tienes, nosotros, qué sé yo, tenemos ahora mismo 40,000 y pico de casos. Lo importante es que nosotros tuviésemos ubicados esos casos y darle seguimiento, claro, ese tipo de cosas. A nosotros se nos ha hecho muy difícil eso. Te lo digo relativamente como pasó en otros países, incluso Asia, Corea del Sur. Recuerda que tenían un mecanismo. Luego nosotros también tuvimos al inicio mucho problema con las pruebas, tú recuerdas, mucho problema con la prueba. Y nosotros, yo te diría a ti que la principal desgracia que nosotros tuvimos en la pandemia fue que coincidiera con las elecciones, con un proceso electoral. Eso fue fatal, porque la gente se volvió más miserable. Yo a veces yo me pongo a leer, a mí me pongo a leer los tweets. ¿Cómo que la gente se Sí, volvió claro. más miserable? Claro, porque en política, cuando tú tienes campaña electoral, cuando yo digo la gente, yo digo los actores políticos. Okay. O sea, la gente se vuelve menos comprensiva.
Y yo leo cosas que escribieron incluso médicos, que lo veo ahora y digo, es que no puede ser posible. Y te lo digo honestamente, yo cuando miro lo que escribí, yo nunca escribí de política en ese proceso, porque yo pensaba que era dañarlo. Y siempre lo tuve claro, yo era un servidor público en la cual todo el mundo pagaba mi salario, pero uno recibió ataques innecesarios. O sea, ¿cómo tú en una pandemia, en medio de una pandemia, por ejemplo, para decirte algo, tú vas a proponer que no haya estado de emergencia? Yo recuerdo un médico, amigo, que denunció que el gobierno estaba ingresando personas. Lo primero, que los gobiernos no ingresan nadie en un hospital. O sea, ningún gobierno puede que ingrese a un hospital es el médico tratante. El médico que trata a la persona en emergencia o en la consulta que decide ingresar, con solo síntomas de COVID. Oye, y eso los epidemiólogos lo saben muy bien. Si estamos en medio de una epidemia, en este caso una pandemia, y tú tienes fiebre, claro, tú tienes tos, tú no tienes que tener una prueba para ingresarte. Entonces, cosas así hacían mucho menos comprensible eso que te decía inicialmente, los problemas que había en los pueblos, que no nos dejaban. Yo recuerdo que hubo comunidades que quemaban gomas y nosotros llevábamos camas y teníamos que devolverlas. Y detrás de eso siempre había un factor político. Chanel, las autoridades actuales de salud pública incluso han dicho que el gobierno anterior ocultó cifras, que el gobierno anterior no dijo la cantidad de muertos que hubo y que incluso ellos han tenido que adecentar o clarificar, transparentar las cifras de víctimas fatales de COVID-19. Mira, Catherine, en ese sentido, en toda parte del mundo, no solamente aquí, ha habido omisión. Yo lo que no te digo a ti que haya sido una cuestión exprofesa, que se haya hecho con ninguna... con intencionalidad, porque recuerda que en ese momento lo que la oposición en ese momento decía era que la situación estaba mucho mejor, que nosotros ocultábamos las cifras para que la gente no fuera a votar. Entonces ahora no pueden decir, nosotros ocultamos. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasó aquí en diciembre? Tú veías que había muchos casos y no se reportaban los muertos. Y la gente decía, ¿qué está pasando? Y tú veías gente de los hospitales que te decían, pero aquí murieron 4 ayer y no aparecen. Hay omisión, hay a veces retardos en los datos, hay gente que es displicente, hay gente, eso ha pasado en todo. Y en toda parte del mundo, la OMS estima que hay más muertos que lo que se ha dicho, pero no porque haya, excepto en algunos países que sí, que los gobiernos eran negacionistas, ya ese es un caso extremo, pero que hubiese una actitud de ocultar muertos o casos. Al contrario, yo no sé si tú recuerdas, Catherine, que yo subía todas las noches en las camas ocupadas, en UCI, y lo hacía, señores, este es a nivel nacional, este es Santo Domingo, el Distrito Nacional. Mire, tenemos 86% de camas ocupadas, tenemos tantas camas de UCI ocupadas, etc. Pero, Chanel, eso ocasionó incluso hasta una suerte de cortocircuito, porque en algún momento el Servicio Nacional de Salud decía una cosa, Salud Pública decía otra. Entonces yo lo aclaré, Catherine. Sí. Yo decía, Salud Pública ofrece las cifras de los centros privados y públicos. El servicio solamente ofrece a los públicos. Dejé de publicarlo 2 semanas antes de las elecciones porque me decían que yo lo que estaba era metiendo miedo. Gente muy queridísima. Decía, él lo hace para meter miedo. Imposible, eso no. Y luego, ahora te dice que te ocultaron información. Es decir que, por eso te digo que esa fue una época muy difícil. Manejar una pandemia en un proceso electoral. Además, aquí, Catherine, siempre habíamos tenido noción de lo que la gente era capaz de hacer para permanecer en el poder. Pero esta vez también tuvimos noción de lo que la gente era capaz de hacer para llegar al poder. Entonces, fue difícil en ese momento. Chanel, estamos en pleno proceso de vacunación. Sí. ¿Ya tú te vacunaste? No, todavía. No te toca. No, son muchachitos. Ah, no, pues tú sabes. Eso es de los últimos. Cuando tú te vacunas y ahora ahí me faltan meses todavía. Yo digo, eso tiene 2 ganchos. Uno, sí, que la gente revele su edad. Ajá, claro. Y 2, que la gente se haya saltado el protocolo. Exacto, claro. No, todavía. Porque, bueno, ahora el gobierno dice que usted puede ir si acompaña a un viejito de 80 años. Sí. O sea, el Plan Nacional de Vacunación incluye muchos factores. A mí me gustaría hablar contigo sobre el que corresponde específicamente a la estrategia de cómo se arma esto, ¿no? ¿Cómo lo hubieses hecho tú si hubieses estado allí? ¿Cuál hubiese sido la instrucción? Mira, Catherine, cuando yo evalúo lo que hacen los demás, yo soy muy cuidadoso, porque yo siempre me pregunto si en su lugar que yo hubiese hecho, cuáles son las restricciones que tú tienes. A la gente aquí le cuesta del Estado ser honesto, porque si tú eres honesto, quiero decir honesto en el sentido de decir lo que está pasando, lo que tú estás haciendo es cometer errores, el otro se aprovecha. Y dice, pero mira, tal mismo está diciendo. Entonces, nosotros no tenemos esa cultura de reconocimiento de
de los aciertos de los demás y tenemos también la mezquindad de estrujarle a los demás sus errores, exacto. A veces son errores comprensibles, a veces no. Mira, yo creo que el plan ha sido armado Primero hay un tema de incertidumbre con el tema de la vacuna. El presidente mismo lo dijo, el presidente decía, hay un acaparamiento. Todavía en febrero el 75% de la vacuna estaban en 3 países. Fíjate lo que nosotros hemos tenido que hacer, recurrir a un país que habíamos dicho anteriormente que no queríamos que invirtiéramos en ninguna área estratégica. Ahora mismo no hay nada más estratégico que la vacuna. Entonces China ha tenido que auxiliarnos en ese sentido. Entonces mi temor es que el flujo de vacunas no llegue a tiempo. Fíjate de nuevo también que por ejemplo, para esa segunda dosis. Para esa segunda, y para continuar, nosotros vamos muy bien. Yo comparto contigo ese temor. Y yo he apoyado todo lo que se ha hecho del gobierno. Yo pienso, eso uno tiene que apostar. Uno no puede apostar a que el país colapse porque es imposible, eso no es una cuestión. Y yo, bueno, si tú ves, por ejemplo, en mi estado de Instagram, de Twitter. No solamente de Twitter, también de WhatsApp, dice vacúnate RD. O sea, tengo el mismo eslogan que tiene el gobierno. Pero yo creo que... ¿Dice vacúnate RD? Sí, exacto, sí. Entonces... o sea, tú no eres una persona mezquina. Trato de no serlo, trato de reconocer siempre la posibilidad que la gente tiene de cometer errores, que eso siempre... hay que ponerse siempre en la piel de los demás, Catherine, hay que ponerse en la piel de los demás. Te decía que yo creo que nosotros tuvimos un problema y es que comenzamos quizás muy tarde a armar todo lo que es la logística para la vacunación. Recuérdate que ahora, esta semana, vi a Promese que estaba licitando insumos para el proceso de vacunación. Entonces, en ese sentido, quizás hemos armado cosas a la carrera, muy a lo dominicano. Pero fuera de eso, hasta ahora nosotros hemos tenido una buena acogida de parte de la población. Un segundo temor que yo tengo es que ¿qué va a pasar cuando la gente que estamos entusiasmados con la vacuna? El presidente de la República ha dicho que había un 40% de la población que decía que no se vacunara. Por eso tiende a bajar siempre en todos los países. Pero llega un momento que donde queda la parte dura de la población. Es aquella parte de la población que dice, no, yo no me vacuno. O sea, ¿qué tan grande es esa parte de la población? ¿Qué va a pasar en ese momento? Eso es lo que quizás no sabemos. Lo que sí es cierto que hay que decirle a la gente que se vaya a vacunar, que lleve la persona mayor a vacunar, que vaya cuando le toque, porque yo creo que esa es el mayor muestra de solidaridad que podemos dar en este momento. Tú dices eso de vacúnate RD, yo estoy de acuerdo contigo, yo me vacuno al final, porque yo soy una bebé. Una bebé, sí. Yo creo que casi no califica. Sí, casi tú y yo vamos juntos, agarrados de la mano, a vacunarnos de último. Pero fíjate, esa facultad, pienso yo, que tienes para decir los errores y los aciertos independientemente de la acera política, puede ser vista de una manera por algunos y de otra por otros, también dependiendo de las circunstancias que involucren a la persona. Y esto ha coincidido además con un momento importante para el partido al que tú perteneces, para el Partido de la Liberación Dominicana. Quizás esa facultad, pienso yo, vista desde tu partido, es un problema. Y tal vez por eso te han dejado fuera del comité político. No, es que no es un tema, ese es un tema, mira, lo que acabamos de hablar es un tema no solamente atribuido a la política. Lógicamente la política tiene más repercusión porque la política se trata de lo colectivo, pero nosotros, a veces los seres humanos tenemos esa dificultad, reconocimiento de los logros de los demás y también aceptar que quizás ese error que esa persona cometió, yo lo hubiese cometido igual. Entonces, yo creo que no, yo creo que nosotros, y eso que tú dices no solamente... Pues lógicamente en el PLD puede ser gente que piense contrario, como en otro partido, como te acabo de decir. O sea, en el PLD a ti no te han dicho, Chanel, es que tú eres demasiado condescendiente con el PRM. No, jamás, jamás, no. Pero además, o sea, yo cuando ahí debo criticar algo, lo critico. Y cuando cuando entiendo que hay que colaborar porque beneficia al país, ¿cómo yo me voy a oponer a un plan de vacunación? Imposible, o sea, eso, ni mi partido tampoco. Al contrario, el PLD ha propuesto desde siempre, se exigió que se mostrara el plan a tiempo, etcétera, pero no hay una posición oficial jamás de oponerse ni a eso ni a las medidas. Recuerda, el PLD en el Congreso ha aprobado todas las medidas que ha llevado el presidente, tanto económicas, tanto de carácter sanitaria, todas han sido aprobadas por el PLD. Chanel, vámonos a los comerciales. Vámonos. Al regreso hablamos del Partido Morado, de tu rol como funcionario público y de otras cosas que yo creo que son importantes en este espacio. Oportuna, la entrevista con Chanel Rosa Chupán. Ya ven.
Regresamos con más Siendo Honestos, hoy con Chanel Rosa Chupani. Chanel, dime algo. Acaba de ocurrir este proceso de renovación, ampliación, dicen algunos, dependiendo también de la óptica con que se mire, del Partido de la Liberación Dominicana. El compromiso es mayúsculo, el reto es grande. Un partido que estuvo 16 años gobernando consecutivamente, que ha sido, según algunos, echado del poder. Hay muchos procesos de corrupción en curso. ¿Tú sigues manteniendo la esperanza o la fe en esa organización política? Sí, yo creo que siempre, así como te decía la persona, a las organizaciones políticas y a la organización de general hay que dar la oportunidad de corregir errores, de enmendar errores que se hayan cometido en el pasado, pero para eso tú tienes que tener varios elementos. Uno, tienes que ser autocrítico. Si tú no reconoces cuáles fueron tus errores, tú no los vas a superar. Tú tienes que ser autocrítico. Segundo, tú tienes que dar una mirada. ¿Pero parece que empezaron mal? Porque, bueno, por los resultados del Congreso, tú te decías. Sí, claro. No, yo creo que el resultado del Congreso, no me hagas eso, Catherine. No, mira, el resultado del Congreso. Es que cuando uno les pregunta. No, te voy a dar mi participación, mi opinión personal. Claro. Mi opinión, digo, sí, por No, favor, sí, mi claro. opinión personal. Mira, yo creo que los partidos políticos, el partido general, y en el caso del PLD, en términos general, tiene que darle una mirada más cercana a la población. Eso que el presidente dijo de que no fuimos la mejor versión de nosotros mismos, que yo te voy a decir, no me sentí aludido, porque yo siempre traté de dar lo mejor de mí mismo, de mí en mi función pública. Siempre entendí que yo un servidor público que tenía que atender a todo el mundo, que a mí mi salario lo pagaban los que votaban por el PLD, por el PRM, por el PRD. O sea, esas posiciones a veces que tú ves ahora que yo hago en las redes sociales, yo nunca lo hacía desde el poder, porque yo ahí me debía a todo el mundo. Ahora no, ahora yo ya tengo un vínculo más cercano más con mi partido. Entonces yo creo que esa mirada también hacia la sociedad. La política ha cambiado mucho, Catherine, mucho. Nosotros tenemos, si tú ves, por ejemplo, el presidente más popular en América Latina, un muchacho de 30 y pico de años, en El Salvador, que maneja el Estado a través de una computadora, de un celular. Ahora mismo en Ecuador, la persona que quedó en primer lugar, primera ronda, y tiene posibilidad de ser presidente, cumplió 35 años, 2 días antes de las elecciones. Presidente de Bolivia, que son las últimas elecciones que se han hecho, tiene 36, 37 años. Entonces, en la política tú tienes que también ser, como te decía, más horizontal con la gente, con la juventud, entender nuevas formas. Tú no puedes ser tan injusto, entender que un saco y una corbata es un símbolo, porque ya hay cosas que eran símbolos antes, que ahora son antisímbolos para una parte importante de la población. Y eso yo espero que el comité político actual lo entienda, y también yo sí voy siempre a reclamar mi derecho a disentir. Hay que dar la oportunidad a la gente disruptiva, a la gente que no piensa como el discurso oficial. O sea, esta sociedad no solamente en política, sino en cualquier aspecto, tiene también que darnos a esa gente que dice lo que los otros piensan y no se atreven a decir. Porque a veces no es el discurso de uno, es el discurso de aquellos que piensan igual que tú, pero no se atreven a decirlo porque tienen miedo al statu quo, tienen miedo a disentir de las direcciones del Estado, de los gobiernos. Entonces, también a esa gente hay que dar la oportunidad y no verlo como una traición, sino simplemente como un derecho que tú tienes a disentir, a pensar distinto, que puede tener razón o no puede tener razón, eso ya la historia lo verá. Pero en mi caso particular, mi mayor interés es que el partido pueda de nuevo representar los intereses de este país, de una parte importante, retomar ese vínculo con la clase media, que lo perdimos, que la clase media es bastante influyente en nuestro país, porque sus opiniones siempre son influyentes. ¿Por qué yo creo que perdieron en parte? Porque, bueno, es mi opinión. ¿Por qué creo que perdieron en parte esa conexión con la clase media? Lo que preocupa a la clase media, entre otras cosas, son los grandes procesos que no permiten motorizar esos deseos que tienen. Entre otras cosas, por ejemplo, ¿por qué usted paga a final de mes
con mucho esfuerzo una cena para su esposa y para sus hijos en un restaurante de clase media y que de repente llegue un funcionario y pida 4 botellas de champán y entonces uno dice, pero es que ¿cómo lo hacen? Entonces, ¿cómo lo pagan? Sí, si yo creo que sé pasa. además cuánto ganan, yo sé cuánto devengan, yo les pago el salario y entonces esa conexión, y eso es lo que yo creo, Chanel, no se está diciendo en el PLD. Sí, yo creo que se es una parte porque importante. no se reconoce. Sí, yo creo, bueno, es una parte importante, eso lógicamente. La ostentación del poder en sentido general es un tema que a muchos no... a mí, yo siempre decía, a mí me da vergüenza, o sea, vergüenza en el sentido de decir siempre funcionario, o sea, eso fue una palabra, un concepto que para mí, como que conmigo no... Pero esto, como te digo, no es un tema personal. Hay un tema cultural también en este país, Catherine, y es que nosotros hacemos de la ostentación un valor. O sea, pero yo tengo mi vehículo que yo tengo ahí, que es un vehículo de 3 años, que sé yo cuánto. O sea, me lleva donde te lleva un vehículo igual, o sea, y con la misma comodidad, etcétera. O sea, tú no tienes que estrujarle a los demás, tener un vehículo. Tú seas funcionario o no, yo creo que nosotros hemos hecho, esta sociedad ha hecho de la ostentación un valor. Y eso... no son los políticos, es la sociedad. Eso es lo que te digo, la sociedad en sentido general. O sea, hubo una mujer político, si no mal recuerdo, del Partido de la Liberación Dominicana, perdón, ella es del PRD, la anterior ministra de la Mujer, Janet Camilo. En esa silla me dijo, Catherine, el problema es que cuando uno sale a hacer campaña, la misma sociedad te exige que claro. tú andes. Eso me decía a mí alguien, pero no, pero así es, pero tú tienes que, y eso con muchas cosas, Catherine, pasa, eso que dice Janet es cierto. A mí el tratamiento que yo recibía, yo, por ejemplo, al principio, siendo director del Servicio Nacional de Salud, duré 45 minutos en un hospital para que me dejaran pasar. Yo andaba con un suéter y con un jean, solo. Si tú andas con con 2 personas más, yo nunca usaba seguridad, y con un saco y una corbata te dejan pasar seguido, por ejemplo, para decirte algo. Ni siquiera te preguntan. O sea, es ese tema, pero eso es un tema que nosotros como sociedad tenemos que romper, porque nosotros valoramos ese tema de la ostentación, y te lo digo, no solamente del poder, sino también en cualquier tipo de... Europa es una sociedad donde la gente, los empresarios, andan en vehículos mecánicos. Yo veo a Leo Messi, que llega mandando su vehículo a su juego, a su entrenamiento, sin chofer y sin nada, mandando su vehículo. Pero aquí al presidente le ponen un paraguas, y no me refiero a Danilo Medina, al actual presidente. No, y recuerda. Está lloviendo y le cargan el paraguas, como que es que ellos son inútiles. Sí, claro. Señores, o sea, pero la primera magistratura del Estado requiere mucha habilidad. Sí, claro, Entonces, como que cargan paraguas una pero cosa uno tiene que estar alerta, como yo decía, Catherine, o sea, yo nunca en la vida, a ver, yo entraba a un sitio y me abrían la puerta, yo decía, cierra, después de la cierre, yo entro. Ahora, si usted me ve que yo no tengo manos, yo entro. O sea, si usted me encuentra conmigo en el pasillo, usted no tiene que hacerse a un lado para que yo pase. O si usted tiene el pasillo, el pasillo es suyo. Creo que ese era el 3er mandamiento. Póngalo en la lista por allí, los 15 mandamientos de Chanel. Sí, o sea, los 10 mandamientos de Abraham. Aquí tenemos los 15 mandamientos de Chanel. No, y es eso, o sea, la gente... decía Chanel. Pero es eso, o sea, es importante. Nunca, en mayúscula, nunca permita que le carguen el maletín, no, ni nada, nunca nunca permita que le abran la puerta, ni del carro, ni de nada, ni de la oficina, de nada. No cometa tampoco el error, tú decías, de poner su número celular, pero ese es el 15. Sí, exacto. Igual, o sea, trata de que la persona que limpia la oficina se siente en confianza de hablar con usted. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba la persona que te limpiaba tu oficina? Sí, yo recuerdo, mira, pero claro, mira, yo recuerdo, no solamente ahí, yo recuerdo en la DGI, yo trabajé en la DGI, llegué con Gorocuya Félix, y cuando hay un cambio de administración y de gobierno, de gobierno... ¿Te quedó fuera también del comité político? Sí, Gorocuya también quedó fuera. Mira, yo recuerdo que en la muchacha de la cocina, tú la veías asustada, tú la veías temerosa, tú tienes que darle confianza a esa gente y sentarte con ellos en la cocina, pero ojo, no hacerlo como de demagogia. Si tú no lo sientes, no lo hagas. Tú ves, o sea, si yo no me puedo sentar con el chino, que era la persona que se quedaba conmigo en la oficina a las 10 de la noche y buscaba en el colmado, en la esquina, buscaba Coca-Cola Light para tomarla conmigo, qué sé yo cuánto. Si tú eso no lo sientes como persona, no lo hagas, porque es peor entonces, porque tú te estás burlando de la gente que hace esa cuestión. Quizás por eso ocurrió lo que ocurrió cuando tú decidiste irte del Servicio Nacional de Salud. Algo que yo sé que a ti te da vergüenza, pero fue que se te aplaudió de pie, te dieron gracias, reconocieron tu trabajo. Yo pregunté
antes de esta entrevista a distintas personas, a gente que ha trabajado contigo, a gente que trabajaba, no voy a decir en contra de ti, sino en la otra acera de lo que tú hacías. Encontré una buena percepción sobre tu trabajo, no desde el punto de vista personal, sino una buena percepción sobre tu servicio al Estado. Y por eso yo te pregunto cuál va a ser el futuro de Chanel Rosa, ahora que no logró el comité político, pero que yo ahora voy a comenzar una maestría en ciencia política y políticas públicas en una universidad online, una universidad española. Ese es mi proyecto. Seguir trabajando, tú siempre tienes un espacio. Mira, cuando tú tienes que trabajar por la solidaridad con los demás, tú siempre tienes que encontrar un espacio. En las redes sociales uno resuelve muchísimas cosas. A veces de gente que necesita esto y tú le das un retweet para que aparezca sangre, para que se abra una cuenta para cooperar en la comunidad. Hay muchísimos espacios. Cuando tú quieres trabajar por los demás, que para mí es un tema fundamental. O sea, el tema de la solidaridad, sobre todo en estos momentos, Catherine, siempre ha sido importante. Pero en este momento, porque nosotros quizás no nos damos cuenta. Mira, yo tengo una frase que no es muy políticamente correcta, pero yo lo he pensado de siempre, que aquí lo que no ocurre en el perímetro central es como si no ocurriera en este país. Fíjate, las cámaras, ¿dónde estuvieron cuando comenzó la vacuna? En UNFO, Ucamaima, en donde la clase media se vacunaba. Yo en un momento preguntaba, ¿pero estamos vacunando en los barrios? Exactamente. Porque yo no he visto nada. Entonces me dijeron, sí, en los barrios se está vacunando. Pero eso no era lo que se veía. Exacto. No, entonces, aquí pasan muchas cosas fuera del perímetro central. Y yo, afortunadamente, tengo una tradición también de movimientos sociales, desde que estaba en la universidad, etcétera. O sea, que siempre uno tiene la posibilidad, porque yo siento que la vida de uno no tiene mucho sentido si no es en la vida de los demás. O sea, porque tú ser una persona aislada, que te aísla de los problemas de los otros, etcétera, no hace mucho sentido. Entonces, es importante eso. Entonces, ¿te vas a hacer maestría? Maestría. ¿Vas a seguir trabajando con el partido? Sí, claro, mi partido. Yo creo que hay muchas cosas que corregir. Ese partido estuvo desmantelado durante años en sus estructuras fundamentales. Los órganos no se reunían, excepto el comité político, que es el único órgano que funcionaba. Y yo no sé si lo hicimos por ignorancia o lo hicimos exprofeso. Pero tú no puedes concentrar toda la actividad política. Afortunadamente tenemos un secretario general, que es Charly Mariotti, que es un trabajador, un fajador, un tipo que siendo senador colocó a su provincia, una provincia olvidada, pobre, la colocó en los primeros planos del país. O sea, la gente conoció de Monteplata, de sus lugares turísticos, de todos los temas importantes de esa provincia, con Charly como senador. Entonces, el hecho de que Charly haya sorprendido, porque también eso fue importante, que fue una sorpresa. Y ¿Tú pensabas que iba a ganar Charly? No, que tenía posibilidades, pero nadie estaba seguro. Recuerda, mira, eso es lo que pasa. Posibilidades tenían todos los que participaban, Chanel, sí, pero más que otro, había uno que tenía más que otro. Eso se debatía entre Bichara y Mira lo que pasó ahí, mira lo que pasó ese día. Mucha gente dice que Charly llegó perdido a ese evento. Y eso debe ser una clase para los estudiantes de comunicación. Y la gente dice que el discurso de Charly fue la diferencia. ¿Cuál? El discurso que dio ahí. Porque lo demás fueron un discurso muy técnico, pero Charly apeló a las emociones de la gente. No leyó, abrió. O sea, ¿tú crees que ahí se cambió el No, juego? todos los que estábamos ahí pensamos lo mismo. Que ahí se decidió, en el discurso Charly se decidió la diferencia que le faltaba para ganar. O sea, Charly llegó a ese comité político, a ese comité central y perdió con el discurso. Eso fue, todo el mundo se dio cuenta. Consígueme una copia de ese discurso de Charly Mariotti. No fue, te lo voy a mandar el video, porque él no lo leyó ni nada por el estilo, pero te quiero decir que también apelar a las emociones de la gente es importante en política y cualquier otra actividad. O sea, a veces tú siendo muy frío, muy académico, tú la llevas de perder, pero eso es importante para los estudiantes de comunicación política. Es interesante también y de comunicación. Lo que ocurre en el Partido de la Liberación Dominicana. También lo que ocurre en el PRM, pero en tu caso hablamos del Partido Morado. Porque es un partido, aunque es el Partido Morado, es un partido variopinto. Sí, claro. Es un partido con muchísima diversidad. Sí, claro. Sí, como casi todos los partidos. Fíjate que tú hablas y de pensamiento distinto. O sea, por ejemplo, como yo pienso sobre algunos temas, quizás no piensa la mayoría del partido. O sea, yo tengo una visión, Catherine, de la política que es no solamente distinta, sino que es muy difícil. Mira, yo creo que este país tiene un problema, que para muy poca gente es un problema.
porque no lo visibilizamos de esa forma. ¿Cuál? Yo creo que hay un problema muy serio y es el hecho de lo que llamamos la corporatización de la política y el Estado. Yo creo que cada vez más frecuente las corporaciones empresariales se involucran demasiado en la política y eso significa que tenemos que actuar de acuerdo a sus intereses. Lo hacen a través del financiamiento privado de los partidos políticos. Por eso yo soy enemigo de las campañas largas que sean costosas, porque mientras las campañas sean más largas y más costosas, eso implica que los empresarios y otros sectores tienen posibilidades de involucrarse con dinero, se hacen más necesarios, pero eso pasa factura. Eso pasa factura luego en las políticas públicas. Entonces ese tema, lo que yo llamo la corporatización. Pero los empresarios dicen, sí, nosotros cobramos, pero los políticos también nos cobran. Ese es el tema, te voy a decir, claro, eso es lo que no debe ser, porque la política no es eso, la política es otra cosa. Entonces, en toda parte del mundo, los empresarios, ojo, no quiero que se malentienda, los empresarios colaboran con la política, eso está regulado, aquí también está regulado, pero todos sabemos que aquí la regulación es muy laxa, entonces, ese es un tema importante. Entonces yo creo, porque yo te digo eso, Katherine, porque nosotros tenemos un Estado cada vez más regulador. Mira, hace 20 años, aquí teníamos dos superintendencias, seguro y la superintendencia de bancos. Sí. Hoy tenemos seguro, bancos, pensiones, tenemos salud, tenemos la superintendencia de valores, tenemos electricidad, Idotel, que es una superintendencia. O sea, el Estado hoy día está regulando una serie de sectores que tú tienes que alejarte de los conflictos de intereses, que es el otro tema también que se deriva de esto. Tú ves mucha gente con muchos conflictos de intereses. O sea, yo decía, mira, a mí en el sector salud se me hace más fácil aplicar una medida porque yo no soy médico. Vamos a hablar del sector salud cuando regresemos. Entonces eso se me hacía más fácil porque yo no tenía conflicto de intereses. Sí. Vamos a hablar de ese tema porque es amplio, Chanel. Cuando regresemos de la pausa comercial, antes de que la producción me mate, porque quiero hablar del remozamiento de los hospitales, polémico remozamiento de los hospitales. Yo quiero que tú me digas a quién se le ocurrió la brillante idea de remodelar, reconstruir o rehacer más de 50 hospitales de un fuetazo. ¿O cómo fue? De eso y más. Al regresar. Regresamos con más, esto es Siendo Honestos. Chanel Rosa Chupani ha tenido la gentileza de estar con nosotros, cosa que yo le agradezco mucho. No, para nada. Chanel, cuéntame algo. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Brillante. De reparar 56, de remodelar, 56 hospitales. O reconstruir 56. Mira, la idea... O sea, la idea puede ser buena, suena lindo, ¿no? No, déjame explicarte qué pasó ahí. Mira, la idea surgió del Ministerio de Salud. En ese momento era el doctor Freddy Hidalgo, el ministro de Salud, a principios de gobierno. Y cuando yo le pregunté, porque yo no estaba ni siquiera en el sector salud en ese momento, yo trabajaba fuera del sector salud, luego cuando yo le pregunté por qué eso había ocurrido, él me dio una explicación que me pareció bastante consecuente, él me decía, entendible. Él me decía, mira, cuando se pensó en la remodelación, se pensó en una remodelación no con la profundidad que se hizo posteriormente, cuando llegaron los hospitales pasaron a OISOE, sino que era un tema de remodelación de pintura, de remodelación de algunas áreas, más de intervención de unas áreas que yo pensaba, decía él, que eso no podía pasar más de un año, año y medio. Ahora, ¿qué pasó en ese periodo? Mira, la OPS emitió una disposición cambiando la normativa de construcción y reparación de hospitales. Una de ellas, que fue lo que más alargó el proceso. Lo que dije ahora, lo dije siempre, Katherine. Yo lamenté muchísimo que nosotros pasáramos 8 años reparando un hospital. Eso no tiene ningún tipo de justificación. Y lo decía siempre. Pero aunque no nos correspondía a nosotros, eso lo hacía en OISOE, la responsabilidad era de nosotros, tú sabes, porque era el servicio que llevaban los problemas. Entonces, se cambiaron algunas normativas. Por ejemplo, se prohibió salas de internamiento de más de 2 habitaciones, de 2 camas por habitación. Recuerda que nosotros teníamos habitaciones y tenemos todavía de 10 y 12 camas. Eso se prohibió. Lógicamente eso hizo que cambiara todo el concepto de la remodelación. Y estoy explicando algo que no, porque a veces uno explica cosas y dice, y la gente, como a veces no tenemos un poco de déficit de lectura comprensiva. O sea, te estoy hablando lo que a mí me explicaron, porque nosotros en el servicio no reconstruíamos hospitales. Y otro tema de cosas, por ejemplo, el piso aséptico en las áreas de emergencia, en las áreas de cirugía. Sí, se complejizó. Se complejizó la remodelación. Sí. Pero aún así,
aún así, no hay razón para que no se hayan terminado todos los hospitales que se terminaron. Y a mí eso resultó dolorosísimo, eso, muy doloroso. Y cada vez que este gobierno inaugura un hospital, yo voy a bajar la cabeza. Pero fíjate una cosa, Chanel. Antes de esta entrevista, yo veía la prensa esta mañana y se cayó un techo en un hospital en Barahona. Yo decía, pero es que los hospitales, eso es un cáncer, eso no se acaba. No lo vi. Sí, ese es un tema difícil, el tema de la reparación, lo que son los equipos y el mantenimiento hospitalario es un tema bien difícil, porque el hospital, independientemente de cualquier otra cosa, es una obra de infraestructura de uso muy intensivo. Además, no se cuida como se cuida, por ejemplo, la clínica privada, el mismo personal de los hospitales, con los equipos, etcétera. Y no hay una cultura de mantenimiento. No hay una cultura de mantenimiento. Yo recuerdo que nosotros no hay iniciamos un proceso de licitación para entregarle eso a empresas privadas. Tú no iniciaste ningún proceso en contra de nadie, me refiero a un proceso hasta penal, que se robaron los equipos, que se llevaron... No, porque nosotros nunca tuvimos, mira, nosotros tuvimos, ¿qué es lo que nosotros primero hicimos? Fue un poco reglamentar y establecer un sistema que permitiera un sistema preventivo en el tema de equipamiento. O sea, no ve después que se lo robaron. Tuvimos un solo caso de robo, yo recuerdo en Neiva, pero ahí la persona que salía ya estaba todavía, había un proceso se había encuadrado un proceso penal en contra de esa persona, etcétera. Pero no hubo así grandes robos como sí aparecía en otro momento importante, que los equipos aparecían luego en centros privados, tú recuerdas, etcétera. Eso no, nosotros lo que sí es más difícil es el tema del mantenimiento, porque claro, tú tienes que estar prácticamente arriba de la gente con ese tema y es muy difícil. Nosotros hemos tenido, Catherine, tú que no tienes tanto tiempo en este país, hemos tenido procesos de remodelación y equipamiento de hospitales muchísimas veces. Y es como recomenzar de nuevo. Es siempre como recomenzar. Porque no hay esa cultura de que esto que está aquí es mío, que es de todos, entonces yo tengo que cuidarlo. Yo a veces lo que pienso es, y eso es hasta un tema de idea política, que lo que es de todos no es de nadie. Sí, no, claro. Pero también hay otras consideraciones ahí que son temas de índole pública. Claro, así es. Hablemos de autogestión. Sí. Hay hospitales, Chanel, que tienen, incluso que cuando uno entra, uno dice, esto está mejor que una clínica. Sí. Los he visto yo. Que es un error comparar los hospitales con clínicas, bueno, porque clínicas privadas aquí son muy pocas las que son buenas. Las que son buenas. Ni hablar de lo que pasa con los patronatos, pero eso es harina de otro costal. Exacto. Yo voy a hablar, por ejemplo, de lo que ocurre en el INCART. El INCART es un centro maravilloso, un centro importante. En el INCART incluso hay un PET-CT. Sí. Un equipo de alta generación, de mucha tecnificación, que permite diagnosticar el cáncer, que es detectarlo con prontitud. Detección temprana. Con prontitud. Es un equipo costosísimo, la inversión del Estado fue millonaria. Incluso el INCAR tiene un ciclotrón. O sea que el componente con el que ese equipo trabaja está allí. Ahora, cualquier persona no se puede hacer un estudio de PET-CT. Sí, por un tema de financiamiento, por un tema No, porque es que no está incluido. Sí, claro, exacto. Ahí hay dos cosas, mira. ¿Qué es lo que pasa? Que hay dos cosas ¿Para qué se hacen esas inversiones si la gente no las puede usar? ¿Quién gana? Se usa, lógicamente, se usa. O sea, por ejemplo, los afiliados de régimen subsidiado, todos la usan sin ningún tipo de copago, todos. O sea, los más pobres la usan. Te voy a decir, bueno, nosotros tenemos un hospital. No está en el catálogo de servicios. Sí, pero no está en el catálogo de servicios, pero por lo menos cuando yo estaba en Senasa se autorizaba. ¿En Senasa? Sí, Senasa se autorizaba. No sé después. Hay un tema importante. Mira, yo ayer conversaba con unos amigos anoche que veo que se va a iniciar un nuevo proceso de discusión de la ley de seguridad social. Sí. Hay dos cosas. Uno, hay cuestiones que se pueden mejorar sin modificar la ley. Eso que tú estás hablando se hace no simplemente porque no es tan fácil. No es tan fácil porque estamos hablando de dinero y estamos hablando de intereses. Ampliando el catálogo de prestaciones de servicios de salud. Pero es que eso es un debate antiguo. Eterno, un debate eterno. Por supuesto, si los sistemas de seguridad social en todo el mundo le caen detrás a la tecnología, no hay financiamiento. Porque cada vez más tú tienes equipos nuevos, tratamientos más novedosos, etcétera. Entonces, los sistemas de seguridad social no tienen suficientes recursos. No te digo en este caso, pero en muchísimos otros casos más. Además, nosotros tenemos un tema de sobreindicación en muchos casos. O sea, a todo el mundo con un problema en el estómago le mandan a indicar una
de una tomografía, tal de tal cosa, hacerle tantos estudios, Sí. etcétera, etcétera. Porque nosotros... Pero lo que pasa es que entonces, ¿para qué compran ese equipo? O sea, si es un equipo que no se va a utilizar de manera masiva, ¿verdad? ¿Por qué no se usa? sí, y yo creo que ahí también, como tú dices, Ah, está la inclusión. inversión. Sí, no. Y yo entonces te decía, se hace necesaria bueno, ahora en esta semana tuvimos la renuncia del doctor Luis Castellano, la Superintendencia Ajá. de Salud y Riesgos Laborales, que es la institución que debe llegar al... ¿Renunció o lo renunciaron? No, Pedro, tú recuerdas que hace algún tiempo, Porque tú renunciaste de una vez. sí, yo renuncié antes de, Ah. antes de, eh, O sea, tú no le renunciaste a Abinader, tú renunciaste antes. sí, yo renuncié con efectividad el 16 de agosto. Ajá. Que personas, déjame decirte, y que yo creo la primera vez que lo digo, personas del anterior gobierno me habían dicho que me aguantara, que no hasta que ellos me avisaran, etcétera. Pero no, yo entendía que no, que tenía que irme, porque él se carga un cargo muy visible políticamente. Además había que dejar que el nuevo gobierno tuviera sus autoridades propias de confianza para ejecutar su política sanitaria. Recuerda que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo había dicho que se había reunido con la persona que la ley, oye, eso parece una cosa de loco, la ley lo protege, pero le estamos pidiendo que renuncien. O sea, y luego enarbolamos institucionalidad, por otro lado, o sea, es un tema como que no. Yo lo que he dicho, cambiemos esa ley, admitamos que esa ley no quedó grande a nosotros. No quedó grande, simplemente, y que la gente sea de libre remoción, porque eso se hizo con la idea y fue consensuado con todos los partidos, fue una ley aprobada por todos los partidos, que hubiese cierta continuidad de Estado. Yo recuerdo cuando el PLD regresó al poder en el 2004, todos los funcionarios de la Seguridad Social habían sido designados del gobierno de Hipólito Mejía y todos terminaron su mandato. Superintendente de Salud, que era el doctor Bernardo de Filló, la superintendente de Pensiones, la licenciada Persia Álvarez, el tesorero que todavía está ahí, don Henry Saladá, Arimedia Santana estaba en el Consejo de la Seguridad Social, Nelson Marmolejo en la DIA que tuvo hasta ese momento, todos terminaron. Ahí nadie se le pidió. Iván Rodríguez era el superintendente de Valores y Iván renunció, pero no se le pidió nunca su renuncia. Y ayer lo escribí a él, o sea, renunció. Pero yo creo que esa ley, como te decía, le queda grande a la institucionalidad. Bueno, volviendo al tema del catálogo de prestaciones, que es un tema importante. Sí. Sí, mira, uno de los elementos clave de un sistema de salud es que los recursos financieros no sea que determinen el acceso a los servicios. O sea, porque eso lo hace muy inequitativo. Una gente que tenga recursos va a tener más posibilidad de accesar a servicios que una persona que no tenga. Entonces eso lo hace poco solidario y lo hace también inequitativo. Por lo tanto, yo creo que conviene hacer una revisión de ese catálogo de prestaciones de servicios de salud que cubre prestaciones que son poco, que quizás tú las sacas y no pasa nada. Y podamos incluir unas que son más frecuentes, que son de uso más moderno, los médicos y ese tipo de cosas. Por supuesto, Catherine, también como te digo eso, te digo los otros temas. Nosotros hemos tenido un fallo de todos los gobiernos, comenzando por el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que es el tema de atención primaria. Que es un fallo donde nosotros... No termina de cuajar la atención primaria. No, para nada. Ahí le hemos tenido miedo al Colegio Médico Dominicano, ANDECLI, que son los principales grupos que se oponen a la ley. Y yo recuerdo un tema interesantísimo que pasó aquí cuando estaba discutiendo la seguridad social, que fue la oposición de la clase media. Yo recuerdo que la clase media decía, no, porque yo voy a llevar a mi niño al pediatra, a mí no me puede decir nadie a qué pediatra lleva mi niño, yo voy a mi pediatra, yo voy a mi ginecotetra. Por supuesto, esa es una visión de una clase media que puede pagar por eso, pero tú tienes aquí un sinnúmero de trabajadores que lo que le interesa es que no tenga que pagar. O sea, no es mi pediatra, no es mi psiquiatra, no es mi ginecotetra, no es mi urólogo, sino el que me atienda y yo no tenga que pagar un centavo. Chanel, ¿qué detiene que la seguridad social en la República Dominicana, qué impide que sea más justa? Los intereses. ¿Cuáles? Los intereses Mira, eso tiene que ver con lo que te hablaba anteriormente, con el tema de las corporaciones en el Estado. Hay que ver, Catherine, en el momento, yo que fui un actor de primera línea, en el momento que se aprobó la Ley de Seguridad Social, una ley que se hizo, yo te diría, cumpliendo peticiones. O sea, los empresarios
Las y ahí AFP yo piden recuerdo, tal cosa. sí, sí, el sector financiero pide tal cosa, vamos a complacerlo. El sector, Las ARS piden tal cosa, vamos a complacerlo. Los médicos piden y eso. yo recuerdo que había empresarios, creo que Celso Marrancini tuvo el valor de decirlo, señores, los intereses de los empresarios que cotizamos no son los intereses de los empresarios que participan en el negocio de la seguridad social. O sea, a nosotros lo que interesa es que haya una seguridad social económica, que no sea muy costosa y que sea de calidad, que es distinta al empresario que con legitimidad, porque yo lo que estoy diciendo no es un tema que sea ilegítimo, pero para eso está el Estado. Para eso está el Estado, para hacer que esa legitimidad sea solidaria, sea atendiendo a los derechos de los ciudadanos, que no haya una contradicción entre esos intereses. Y por eso también yo te decía que nosotros tenemos que, los partidos políticos deben cuidarse de los políticos que tienen conflictos de intereses. A mí se me ha ido el tiempo. Este programa se ha acabado y ha sido una pena. Yo te dije que no te iba a preguntar absolutamente nada de índole personal, pero no puedo irme sin preguntarte, ¿qué música te gusta escuchar a esta hora? Domingo a las 11 de la noche. Oh, domingo a las 11 de la noche, a cualquier hora, yo siempre escucho a Joan Manuel Serrat. Tú eres un bohemio. Yo, sí, déjame decirte, a mí, yo participo de mucha peña. Nosotros tenemos tomado un grupo de amigos que participan en mucha peña y siempre en la música, porque en esa peña estaba Víctor Vito, está José Antonio Rodríguez, etcétera, y siempre hay una guitarra, aunque está Roberto Santana, y hay una guitarra, aunque yo no canto ni toco, pero sí me gusta ese tipo de música, de Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, yo soy un sabinero full todo el tiempo, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, etcétera. Y también canciones modernas, tengo que Pablo Alborán, o sea, que también por esa música. Además romántico. Pero yo te diría que todo eso yo lo cambio por Bulín 47. ¿Ah, sí? Bulín, yo soy ¿Por un qué? fan de Bulín. ¿Por qué? Oh, porque soy un fan de Bulín. ¿Cómo así? Oh, pero claro. Oh, ¿Estás oyendo? pero tú no has oído nunca una canción, una... Bueno, no, la verdad que no le he prestado atención a Bulín pero 47. pero que tú estás... Estoy Entonces tú atrás. invítame otra vez para que hablemos de eso. Dale pues. Claro. Listo. Nos vamos, Chanel. Ok. Gracias, Un amigo, abrazo. por Bye. estar acá. A ti. Feliz de haberte tenido acá en la casa. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Voten por la honestidad de Chanel Rosa Chupani. En el honestómetro tenemos Sí, esta claro, yo sé, herramienta. yo sé. Ven para allá. Nos vemos el otro domingo. Bye.